Buenas tardes, un nuevo programa vamos a comenzar hoy, como hacemos todos los días semanales con ustedes, y vamos a abordar dos temáticas que están relacionadas. Por un lado vamos a hablar de discapacidad y después de accidentes de tránsito, es una importante causa que nos lleva a este problema de la discapacidad. Voy a presentar a quienes me acompañan hoy para abordar este tema y ya comenzamos a hablar. Nuestros invitados del día de hoy para el programa de discapacidad son la doctora Silvina Cotiñola, abogada especialista en discapacidad y familia, y la doctora Grisela Olivera Rulet, médica, directora nacional del Servicio de Rehabilitación Nacional. Bueno, hablábamos de discapacidad, ¿no? Es un mundo enorme la discapacidad y todos somos posibles discapacitados en un futuro, ¿no? ¿Hay conciencia de esto? ¿Cómo definimos la discapacidad? La discapacidad es un evento que suele sucedernos en cualquier etapa de la vida y que muchas veces se puede prevenir, otras no, obviamente cuando hablamos de patologías que son congénitas y que devienen luego en secuelas discapacitantes. ¿Pero qué es la discapacidad? La discapacidad es una alteración netamente funcional que tiene que tener características de permanencia, puede ser total o puede ser parcial, e incluso también hay determinadas circunstancias donde la discapacidad es transitoria. La doctora seguramente va a comentar en qué casos esta discapacidad se puede certificar en los casos de ser transitorias, pero efectivamente cuando se certifica la discapacidad, esta disfuncionalidad habilita a tener algún tipo de protección mayor. Hay normativas, hay leyes específicas que protegen a las personas con discapacidad para poder neutralizar esas desventajas que esa contingencia le provoca en la vida, ¿no? Sí, hay diferentes tipos de discapacidad, ¿no? La gente tiene mucho más conciencia de todo esto que es discapacidad motora, pero en otros tipos de discapacidades no hay tanta experiencia. ¿A qué se debe? Bien, en realidad, bueno, fue lo que marcó, y sobre todo a nuestro país, a través de la epidemia de poliomielitis en la década del 50, fines del 40 y en la década del 50, las dos grandes epidemias que tuvimos, donde en realidad la discapacidad motora era lo prevalente. Hoy en el país, hoy no, hace ya un tiempo largo, digamos desde el punto de vista epidemiológico, casi el 80% está entre la discapacidad motora y la discapacidad mental o intelectual. La discapacidad motora, bueno, ya es mucho menos, bueno, está erradicada la poliomielitis, ¿no? Por una secuela de polio. Sí sigue en un autoaumento, bueno, por el tema de los accidentes cerebrovasculares, por todo lo que es siniestralidad, o sea, la palabra hoy es siniestralidad, todo lo que es siniestralidad, y también algunas enfermedades desde el punto de vista reumatológico, o sea, enfermedades crónicas, ¿no? Del adulto, no tanto mayor, sino ya hablamos del adulto en una etapa a partir de los 45 años. Nosotros tenemos un cuadro bastante definido en lo que respecta al tema de las causas de discapacidad, ¿no? y la prevención de alguna manera. Y después, bueno, en tercer lugar, hoy a través de la certificación, que creo yo que es la mirada más clara, más exacta de cuando hablamos de discapacidad, porque son equipos interdisciplinarios capacitados en acreditar la discapacidad. Está la discapacidad visceral, cosa que era bastante poco conocida o mencionada, o no tenida en cuenta como persona con discapacidad. Siempre hablábamos más del tema de incapacidades. Y bueno, y la discapacidad visceral hoy es una discapacidad que ocupa el tercer lugar.
Demos unos ejemplos de discapacidad visceral, porque algunos nos están viendo y dicen, ¿qué es una discapacidad? En el tema puntual de la discapacidad visceral, es todas aquellas, por ejemplo, las enfermedades obstructivas pulmonares crónicas, todo lo que es la enfermedad renal, o sea, la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia hepática crónica y un grado 3 y 4, que se habla desde el punto de vista de lo cardiológico, en la insuficiencia cardíaca. Bueno, son algunos ejemplos de lo que les estoy dando. Después podrían existir, por ejemplo, la fibrosis quística, que no todas las fibrosis quísticas se hablan de discapacidad, sino cuando existe determinados niveles donde hablamos de que esa persona es una persona con discapacidad. Bueno, son algunos, sí, digamos. A veces con este tema de los niveles, que vale la pena aclararlo, se habla del baremo, ¿no? El grado de discapacidad que tiene una persona. ¿Se crean dificultades hoy en la aplicación de esto? Algunos dicen, bueno, yo me siento mal, pero no me alcanzó para que me den una discapacidad. ¿Cómo se interpreta? En realidad el tema de los baremos se utilizan en el tema de incapacidad laboral. Que todos los que trabajamos en discapacidad queremos que eso esté bien lejos, porque digamos, cuando se promulga la ley 22.431, nuestra ley madre, del sistema integral al discapacitado, siempre digo feo nombre, de las personas con discapacidad, pero bueno, era del año 81, se promulga esta ley y lo que se busca, en su artículo 2 define que es una persona con discapacidad y en su artículo 3 habla que se debe valorar y acreditar esa discapacidad a través de una certificación. Esta certificación es para decir, para ubicar la población, si no para, digamos, puede sonar estigmatizante, pero en realidad es para decir, esta es la población y ese certificado de discapacidad es una herramienta o es una llave para integrar a la persona con discapacidad. O sea, se buscó un mecanismo de integración, digamos, a través de la certificación. Pero en ningún momento el certificado nacional tuvo porcentajes, nunca tuvo porcentajes. ¿Por qué? Porque, sobre todo ahora, con la mirada, digamos, de la convención, sí, no solo, digamos, de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero la convención toma como, digamos, como espíritu filosófico la clasificación internacional de la salud, de la discapacidad, de la clasificación internacional del funcionamiento y la salud, de la discapacidad y de la salud, claro, que es una clasificación internacional que evalúa estados de salud y condiciones relacionadas con los estados de salud. O sea que cualquiera de nosotros podría ser evaluado por esta clasificación. Cuando el funcionamiento está alterado, hablamos de discapacidad, pero no en ningún momento manejamos porcentajes. No, yo pregunto esto porque algunas personas por ahí pueden acceder a un certificado de discapacidad, pese a que su baremo laboral no los consideró en estado de jubilarse, por ejemplo. Y vale la pena aclararlo. Por eso es muy importante. A veces uno habla este tema con las personas y dicen, pero yo fui a un médico y me dijo que yo no tenía condiciones de discapacidad como para poder acceder a una jubilación. Eso no implica que estas personas en esa situación puedan consultar para su certificado de discapacidad. Son dos cosas totalmente distintas, como bien dijo la doctora. La incapacidad tiene que ver con el ámbito laborativo, específicamente la capacidad residual para poder o no desarrollar una tarea o una actividad laboral específica. Ahora bien, la discapacidad lo que tiende es habilitar la posibilidad de neutralizar todas esas dificultades y dar la herramienta mediante la certificación. La certificación no la da cualquier médico, la dan juntas médicas, como decía también la doctora, con esta nueva vedette que tenemos, que es el certificado único y la nueva capacitación de todos los recursos humanos, no solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. La mayoría de los distritos, ¿no, doctora?, están ya capacitados. La única que no lleva adelante hoy la certificación con criterio nacional, desde el punto de vista con el mismo criterio, utilizando las dos herramientas internacionales, es la ciudad autónoma. La ciudad de Buenos Aires, claro. Bien, a nosotros nos ven en este programa en distintos puntos del país, casi todo el país, incluso países limítrofes, pero sería importante aclarar cómo se hace para tramitar. Ustedes están en esto y piensan que es algo que se conoce, pero por ahí muchos nos están mirando y no saben, están en un pueblo en el interior y no saben bien cómo tienen que manejar esto, ¿no? Bueno, digamos, en todo el país hoy hay únicamente, digamos, 4 jurisdicciones que ya están capacitadas, pero bueno, por un tema, digamos, de... operativo. Sí, operativo o de organización interna, no lo están, digamos, otorgando como con el criterio nacional, pero ya están capacitados y solo se necesita el lanzamiento.
que es la provincia de Misiones, la provincia de Neuquén, la provincia de Santa Cruz, y ya era la provincia de Buenos Aires, que ha empezado el 1 de septiembre, que seguramente tiene sus dificultades, porque nosotros, digamos, cotidianamente recibimos algún tema de algún problemita de una junta. Bueno, cada cambio de estrategia tiene un costo de arrastre, hay que esperar que pase el tiempo. Creo yo que un ordenamiento estamos hablando del 40% del país, son 134 municipios, que todos han sido capacitados, están ya hoy funcionando 118 juntas evaluadoras. Yo quería un poquito no corregir, porque la doctora es realmente muy, muy formada en esto, pero bueno, ya no son más juntas médicas, son juntas interdisciplinarias que están conformadas con un médico, psicólogos y asistentes sociales, o sea, tiene una mirada biopsicosocial y muchas veces por falta del recurso humano, estamos hablando de la República Argentina, que siempre digo es un país bellísimo pero enorme y muchas veces con lugares de difícil acceso, poco equitativo, digamos, en la formación y en la llegada. Pero bueno, a ver, hoy todas las capitales de provincias y las ciudades importantes de cada provincia, hasta pequeños municipios, están llevando adelante la certificación de discapacidad. Debo decirles que a lo mejor no les queda la vuelta de la casa, ¿sí? Pero creo que fue un gran trabajo que tuvo menos de 2 años, porque lo hicimos en menos de 2 años. 2009, claro. Que hemos capacitado a todo el país en una ardua tarea, porque nosotros debíamos seguir certificando en el Servicio Nacional y teníamos que estar en el interior y hacíamos el lanzamiento con ellos, digamos, para perder un poco el temor desde el punto de vista, de sentarse a hacer una junta interdisciplinaria, con lo difícil que es, porque siempre, digamos, el modelo médico hegemónico ocupa un lugar importante, pero en este caso tenemos una gran satisfacción porque ha llegado a los lugares más recónditos, digamos, de la República Argentina. Y bueno, y vuelvo a repetir, la provincia de Buenos Aires está en un ajuste, pero bueno, comenzaron el primero de septiembre. Y bueno, y la única hasta hoy que no certifica con el mismo criterio nacional es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros descentralizamos la función en el año, digamos, en el 2006 firmamos convenio, en el 2008 recién comenzó la actividad. Pero bueno, ellos utilizan una clasificación internacional que fue ensayo de la Organización Mundial, que es la Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía, la famosa CIDIM. Bueno, ¿cómo tener acceso a dónde está la Junta Evaluadora? Bueno, como primera medida se puede visitar nuestra página, pero bueno, con gran orgullo debo decirles que a partir del 1 de diciembre, que fue el Día de la Persona con Discapacidad, hemos... tenemos dentro del Servicio Nacional un 0800, que es 0800-555-DISC, así es, donde tenemos información para todo el país y donde funciona, digamos, durante 12 horas de lunes a viernes, y ahí es donde está funcionando, donde está funcionando actualmente la Junta Evaluadora. Bueno, yo les propongo un corte y vamos a hablar ¿para qué sirve el certificado? Bueno. Y hablemos un poco de prevención, si les parece. ¿Cómo no? Por supuesto. Ya venimos. Ocean, obra social de encargados apuntadores marítimos, brinda la mejor atención médica a sus beneficiarios con una estructura sólida y gestionando continuamente la ampliación de los servicios. 4-941-8327. Ocean, llevamos a buen puerto su salud. Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires. Con nuestros más de 1.500 laboratorios distribuidos en la región, brindamos toda la gama de prestaciones del laboratorio clínico moderno, ofreciendo un servicio acorde con las necesidades actuales. FABA, 50 años al servicio de la sociedad. Con Urbano Salud, medicina prepaga. Con más de 10 años de experiencia y nuestro compromiso permanente con la salud, brindamos la mejor solución a las necesidades de cada beneficiario.
Destinamos todos nuestros esfuerzos a brindarles la mejor cobertura médico-asistencial. Conurbano Salud, presentes en cada etapa de su vida. ¿Necesita un servicio médico de calidad, confiable y accesible? Contamos con los mejores planes a su alcance. Nuestro principal interés es brindarle cobertura de calidad a través de una amplia red de sanatorios, clínicas, consultorios y centros de atención. Principal Plan. Hoy que podemos elegir, nosotros elegimos bien. www.principalplan.com.ar. Doc is Good, ropa de diseño para profesionales del área de salud, prendas exclusivas, originales, de calidad premium, estampas creativas para veterinarios, pediatras, odontólogos. Ahora podés elegir diseño en tu ropa de trabajo y tus regalos empresariales. Visita nuestra web www.docisgood.com. Contactanos en info@docisgood.com. Bueno, muchos después del diálogo que ustedes hacen dicen, bueno, voy a ver si puedo tramitar mi certificado. Ahora, otros que están ahí dirán, ¿pero para qué sirve el certificado de discapacidad? Bueno, el certificado es un documento público, eso hay que quedar bien claro, que uno no está haciendo un papelito y que tiene distintas funciones. Me gustaría que Silvina lo comentara. Sí, las funciones son realmente importantes porque es el DNI de la discapacidad, el Certificado Único de Discapacidad. Con ese documento tenemos acceso a una serie de beneficios que lo que se procura con ello, con el establecimiento de esos beneficios, es neutralizar las dificultades que tiene la persona con discapacidad para insertarse en los distintos medios, en la educación, en el trabajo, en las actividades recreativas, lúdicas, las vacaciones. Tenemos que tener toda la misma posibilidad de igualarnos. Y con este certificado de discapacidad, en primer lugar tenemos acceso a una cobertura integral para todas las actividades que tengan relacionados o relacionamiento con la rehabilitación y con la habilitación de esas capacidades residuales. Y cuando hablamos de rehabilitación, no solo lo referenciamos al ámbito médico, a veces hay rehabilitaciones que tienen que ver con la órbita funcional, con la capacitación propiamente para ver las potencialidades de una persona en función de cuáles son sus capacidades residuales. Otra cosa muy importante, que con el certificado de discapacidad, los papás que tienen chiquitos con discapacidades tienen acceso a regímenes de asignaciones familiares diferentes, no solamente dentro de lo que se llama la asignación universal, que hoy está instalada desde hace un tiempo a esta parte, pero simplemente teniendo denunciado al empleador que tienen un chiquito con discapacidad y esa discapacidad está debidamente certificada, van a tener un régimen diferencial, es decir, el monto de la asignación familiar va a duplicarse. Va a duplicarse, es mucho, por supuesto que las necesidades que cubren los papás de chicos con discapacidad también son distintas, como las erogaciones que realizan las personas que tenemos alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos dispositivos tecnológicos que son de alto costo, que por más que tengamos determinadas posibilidades de pedir su exención impositiva para la adquisición o para la reparación, suelen ser de mayor costo que la de cualquier persona en general. Otra cosa muy importante, que esto sí me gustaría que las personas que tienen discapacidad en el país sepan que con ese certificado pueden inscribirse para estar en una bolsa de trabajo, haciendo lugar a esto que se llama cupo laboral. El cupo laboral... Hay un porcentaje, ¿verdad?, de participación de discapacitados en las distintas... Sí, en Nación es el 4%, en los tres poderes. Los tres poderes. Y bueno, el gobierno de la ciudad tiene el 5%. No se puede decir porque no hay... Estadísticas oficiales. Sí, claro. No hay estadísticas oficiales. Creo que, bueno, una de las cosas que no comenté con respecto al tema de la certificación es que tenemos un software informático donde vamos a tener una información biopsicosocial, tiene su informe en salud, porque bueno, manejamos la clasificación internacional de enfermedades, la 10ª revisión, para todo lo que es el diagnóstico etiológico, pero después tiene datos que hemos trabajado demográficos, hemos trabajado con el INDEC, cosa que sea una mirada realmente internacional también, donde hablan de vivienda, donde hablan de educación, donde hablan de ayudas técnicas, donde hablan de situación previsional, desde el punto de vista legal, en el caso de menores
o de personas con discapacidad mental o intelectual. Bueno, tiene, digamos, muchísima información. Hemos trabajado con el Ministerio de Justicia por el tema de datos sensibles, o sea, está también inscripto en el registro de datos sensibles. Y bueno, y creo que, digamos, que este cupo laboral que comentaba Silvina, que me parece siempre que es importante tenerlo en cuenta, no tenemos datos. Creo, o los que más trabajan con todo esto, hay un reclamo permanente, siempre que hay reclamos por algo debe ser, o sea que seguramente no se cumplen, pero me parece también que educación tiene mucho que ver, porque las personas con discapacidad insertadas socialmente, ¿no? Y con digamos, esas personas que toman la parte, digamos, positiva de la vida más allá de su discapacidad, ellos siempre dicen, y nosotros también así lo hacemos cumplir, por lo menos en el organismo nuestro, no entran por su condición, sino entran por su idoneidad. Lógicamente. Entonces, en este caso, el área de educación, ya sea el colegio secundario, bueno, que hoy también es obligatorio, en el caso de la discapacidad intelectual o mental, sería el tema de los oficios, los ¿no? talleres que podrían estar trabajando, y la universidad o o sea, también el nivel terciario. Creo que habría que hacer, digamos, que tuvieran accesibilidad desde todos los aspectos, no solo el aspecto de la rampa, porque la accesibilidad no pasa por eso, lamentablemente. Por mucho más que eso. Pero me parece que el tema laboral puede ser un reclamo importante. ¿No? Porque es la dignificación de un ser humano. Definitivamente, cuando alguien, por sus propios medios y en función a su capacidad, puede ganarse el sustento o procurárselo a su familia, no hay nada que dignifique más a un ser humano. Y a mí lo que me gustaría contarles a los televidentes, doctor, es que esto se canaliza, porque decimos que hay un cupo que está previsto en la ley 22.431, por tan conocida ya nos confundimos los números. En ese cupo del 4% que está instituido en todo el país, a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hay un 5%, que si bien no hay estadísticas, hay sí un organismo oficial que ha cumplido y en exceso ese 4%, porque es, por supuesto, todo personal de planta permanente, es personal blanqueado, registrado, que tiene los derechos y las obligaciones que cualquier trabajador de la administración pública, es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ellos han hecho sí una estadística interna y cuentan de su población de trabajadores con un 4,7% de personas con discapacidad. Entonces, lo que sería importante que los televidentes sepan que a la hora de querer solicitar ser incluidos dentro del mercado laboral, ya sea el estatal como incluso en el ámbito privado, porque si bien esta obligatoriedad de cupo es en el ámbito estatal, también es como que uno está propiciando en función a que no se trata de una política asistencialista, sino al contrario, es una política de promoción, de estimulación a perder el miedo de que un trabajador con discapacidad pueda ser de mayor recurrencia a las inasistencias, de menor nivel de concentración y que siempre está evadiendo la responsabilidad. Y contrariamente, y usted, doctora, me va a poder ratificar, las personas hipoacúsicas son uno de los trabajadores con mayor nivel de concentración dentro de los ámbitos corporativos. Se ponen a trabajar y trabajan, no se dispersan con nada. Y eso hace que se vaya perdiendo un poquito el miedo a que tomar una persona con discapacidad, por supuesto, acorde a sus funciones, pueda realmente rendir y ser productivo para la organización o para la oficina pública de que se trate. Hay algunos mitos, ¿no? Y vale la pena comentarlos. Muchos que nos están viendo en este programa dirán, pero ¿no es marginal o no me marginan o no me discriminan por sacar un certificado? ¿Qué le decimos a esa gente? Y claro que sí. Claro que en el imaginario de la gente decir persona con discapacidad o antes llamado discapacitado o mucho más antes decían minusválido, menor valía que otro. Nadie tiene menor o mayor valía que otro. Podrá tener una aptitud de una manera o una disfuncionalidad de otra. El ejército decía ITS, ¿no? Claro. Inútil en todo servicio. Exactamente. Habría que preguntarse qué pero servicio. No siempre eran personas con discapacidad, claro. Porque de pronto, bueno, por otro grupo vulnerable también. Es la discriminación, ¿no? Yo lo que creo, nadie es inútil a todo servicio. Lo que creo es que tiene que quedar claro que el concepto hoy es de persona con discapacidad, que la palabra viene de disfuncionalidad, el tema de discapacidad, que
por favor, digamos, todos tenemos capacidades diferentes y necesidades especiales, todos. Y en realidad, si queremos, digamos, los que trabajamos en la temática y queremos bregar para que haya políticas, para que de pronto tengamos recursos propios, bueno, tenemos que ver cuál es la población. Claro. Y el certificado de discapacidad no es una patente. El certificado de discapacidad es un facilitador. Claro. Es un facilitador. Tal cual. Y entonces creo que hay que mirarlo así. Sobre todo en el tema de la clasificación internacional de funcionamiento de discapacidad y de la salud. Es un facilitador, así que, bueno, es un derecho. Y yo creo que para la gente que tiene la costumbre de comparar, todos somos discapacitados, porque si uno va a comparar su capacidad tenística con Federer, pierde. Claro, es un discapacitado, ¿no? Y si pretende jugar al fútbol en esas características, también es un discapacitado. Por ahí si quiere pensar como un matemático, una persona de la sociedad común, también tiene una discapacidad mental en poder analizar las cosas de esa forma, ¿no? Por eso creo que es importante decir esto y también recordarnos que todos somos discapacitados latentes. Exactamente, potencialmente personas con discapacidad. Latentes digo porque por ahí algún día aflora, ¿no? Pero la posibilidad de perder un órgano o de tener un accidente o de tener una enfermedad invalidante también nos puede ocurrir. ¿Y sabe qué cosa, doctor, es muy importante? Que la gente no asocia al mayor nivel de discapacidad con las discapacidades adquiridas. Un accidente de tránsito, un accidente en una motocicleta, en bicicletas que tanto se utilizan en el interior de nuestro país, son altamente discapacitantes. Lo mínimo que producen son fracturas, lo mínimo. Cuando no... Pero les voy a dar un minuto a cada una para hacer un cierre del programa porque se nos ha volado esta primera media hora. Bueno, yo como primera medida quiero agradecer el espacio. Creo que lo que falta en el país es información sobre la temática. La información no siempre son, digamos, la pegatina de carteles, sino son los medios de comunicación. Tener esa posibilidad, por eso quiero felicitarlo, ¿no? En este caso, y porque llegar con buena información me parece que es la mayor fortaleza que podemos ofrecer como Estado Nacional, en mi caso, digamos como Servicio Nacional de Rehabilitación, Ministerio de Salud de la Nación, y me parece además que no se han hecho pocas cosas. Estamos trabajando hoy en forma coordinada con otros organismos del Estado Nacional, Ministerio de Justicia. Se va a hacer ahora un trabajo con la penitenciaría, por ejemplo, digamos que también son ciudadanos que están cumpliendo una pena, pero o sea, en este caso, bueno, hemos trabajado con el Ministerio de Trabajo, dentro del Ministerio de Trabajo hemos trabajado con el ANSES, que no es poco en el tema de la asignación universal, que seguramente también hay cosas para ajustar. Hemos trabajado, digamos, con las distintas universidades en la difusión de esta clasificación internacional. Bueno, estamos trabajando, digamos, permanentemente hacia y para las personas con discapacidad. Entonces, creo que el medio de comunicación es realmente muy importante y aprovechar la oportunidad para desearles a todos unas felices fiestas. Gracias. Pero además de todo esto, que esta felicidad sea para un 2012 de un país para todos, ¿no? Que, digamos, todos podamos compartir los espacios, los lugares de trabajo y que tengamos llegada a todos los beneficios en distintas situaciones. Gracias. Mi minuto dole en el aire y yo, por supuesto, soy una defensora férrima de que los espacios los vamos ganando cuando vamos dando resultados. Y yo doy cuenta de que eso es así porque la vengo remando desde hace tantos años y veo que poco a poco los medios de comunicación van entendiendo que esto no es suciedad debajo de la alfombra, que se puede visibilizar una problemática que es altamente compleja para tratarla, pero que sin perjuicio de ello, con mucha comunicación e información, todos podemos vernos al otro como igual, y hemos hablado de la potencialidad de la discapacidad, y yo creo que aquí, sí, mi deseo para el 2012 es pedir a todos aquellos, como la doctora, tienen la posibilidad de diseñar estos programas, estos planes de acción específicas, que exista de verdad una sociedad inclusiva. Sociedad inclusiva, supresión de barreras fundamentalmente mentales. Bueno, yo les agradezco su tiempo, esta enseñanza que nos han hecho con respecto a la discapacidad, el enorme abanico de posibilidades que tienen estas personas con dificultades o
o con disminuciones en aptitudes físicas como para poder acceder a un certificado, saber que el Estado y la sociedad los va a contener y ayudar, que hay posibilidades laborales. El certificado no discrimina, es un beneficio que usted puede acceder solamente guiándose por esta conversación que tuvimos hoy. Gracias otra vez. Los espero en el próximo bloque para el próximo tema. Gracias. Gracias.